Muy bien. Entonces, vamos a adelantar el tema que tenía yo para la semana siguiente, que es precisamente como ustedes iban a cerrar hoy con los pensadores, ¿sí? Vamos a dar oportunidad a que Carlos presente la siguiente semana y en esta segunda sesión vamos a hacer lo que sería nada más un repaso de lo que es el constructivismo, ¿sí? Y que era precisamente para reforzar lo que iban a aportar sus compañeros con sus exposiciones, ¿no? Natalie, lo que ya hizo también su compañera que expuso, por ejemplo, a Piaget, ¿sí? Entonces vamos a adelantar este tema. Ustedes, bueno, ¿pueden ver ahí las diapositivas? Sí, profe. Sí, ok. Sí. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que ver? Cuestiones relacionadas con el constructivismo, ¿sí? Entonces, antes de empezar y eh, con la información, ¿sí? En este momento que tienen eh, fresca, gracias a la exposición de su compañera, ¿sí? Les va a ser fácil iniciar esta sesión. Lo primero que tienen que hacer ustedes como docentes es contestar esa pregunta. ¿Cómo definen ustedes, si cada uno de ustedes, el constructivismo? ¿Qué les enseñaron acerca de este modelo? ¿Sí? Eh, ¿Quién quiere contestar esta pregunta? Muy bien. Profe, ¿la puedo responder yo? Sí, este, Pues, como ya lo venía diciendo, era, bueno, es para mí el constructivismo parte de lo que se aprende a lo mejor también inconscientemente de los demás o en el aula, pues mediante el docente, cuando el docente te va guiando. Por ejemplo, se me ocurre cuando das un tema nuevo, pues obviamente primero tienes que construir el concepto para que toda la clase tenga el mismo concepto que hayan construido juntos a través de una lluvia de ideas y de ahí partir hacia, pues hacia donde quieres lograr que vaya tu clase, ¿no? Según tu planeación. Por ejemplo, no le puedes hablar de insectos a los niños si la mayoría de ellos no conoce uno o no comparten sus opiniones de cuáles son los que han visto, dónde los han visto y a lo mejor quien de plano si no tenga a lo mejor esa conciencia de qué son, que los haya visto pero no haya tenido esa curiosidad de preguntar o por alguna razón no lo sepa, pues ya vas a ver que a lo mejor el animalito que vio en su casa afuera es un escarabajo, al escuchar los comentarios de sus compañeros, ¿no? Entonces, para mí, el constructivismo es eso, es algo que se construye a lo mejor involuntariamente, voluntariamente por parte del docente, pero se construye en la clase o también puede ser entre la familia o en alguna reunión de amiguitos, ¿no? sí, ok.
Es decir, que nosotros construimos, digamos, nuestras ideas acerca del mundo, y por lo tanto, construimos nuestra realidad, ¿sí? Dependiendo definitivamente de nuestro contexto, porque si nos influye, de alguna manera incluso puede determinar nuestra idea o nuestra perspectiva de la realidad, ¿sí? Y naturalmente que nosotros vamos adoptando en nuestro desarrollo ideas que nos aportan los demás, ¿no? Principalmente los adultos a nuestro alrededor cuando estamos pequeños, ¿no? Padres de familia, abuelos, docentes, etcétera, ¿no? Entonces, bien, ¿qué postula el constructivismo? Bien, como ya lo dijo su compañera Natalie, sí, en su exposición y en su participación, eh, el constructivismo, el modelo constructivista como tal, postula que el aprendizaje, sí, es un proceso, sí, es algo que nosotros tenemos que tener presente, ¿sí? Que nadie nace sabiendo absolutamente nada, sino que a lo largo de nuestra vida, ¿sí? Estamos en un proceso continuo de aprendizaje, ¿sí? Hasta el último día de nuestra vida nosotros no dejamos de aprender, ¿sí? En tanto que nuestro cerebro sea funcional. Entonces, hay que ver el aprendizaje como un proceso, ¿sí? Y lo mismo va para el aprendizaje académico, ¿sí? Que es o debe de ser activo, de acuerdo con el constructivismo, no pasivo y continuo, ¿sí? En este proceso, si el estudiante construye su propio conocimiento con ayuda naturalmente de su maestro, de sus compañeros, etcétera, o con la influencia de ellos, conectando, ¿sí? Las nuevas experiencias con los saberes previos, que es precisamente lo que apuntaba su compañera Natalie, ¿sí? Y además de eso, ¿sí? El constructivismo ubica, ¿sí? En el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje al estudiante, y eso es diferente a otros modelos pedagógicos como el tradicionalista, en donde se centran más en el proceso de enseñanza, por ejemplo, sí, es decir, en el docente y su cátedra, y el estudiante no es que quede de lado, pero es un agente, ¿sí? Más pasivo, y en el constructivismo, no en el constructivismo, ¿sí? Este tiene que ser un agente o un individuo activo, ¿sí? Ok. También, o además, se adapta, ¿sí? El proceso de aprendizaje a sus necesidades individuales. Es decir, nosotros como docentes tenemos que conocer al grupo para también, a partir de los intereses y de las necesidades de nuestros grupos, ¿sí? Proponer las actividades didácticas y los materiales, ¿sí? Más adecuados para llevar a cabo esas actividades, ¿sí? De acuerdo a las necesidades que nos plantean nuestros alumnos, ¿sí? Y fomenta asimismo la autonomía del estudiante y busca conseguir un aprendizaje significativo, ¿sí? Esto priorizando la comprensión profunda de los contenidos curriculares, ¿sí? Y como ya lo dijeron, la resolución de problemas. En este caso ya nosotros tenemos en la nueva escuela mexicana varias metodologías, como eh, los proyectos de cada campo que nos permiten precisamente trabajar, ¿sí? Con la resolución de problemas y priorizar la comprensión, ¿sí? Y el trabajo resolviendo problemas sobre la memorización, ¿sí? Asimismo, el constructivismo pues valora la interacción social, ¿sí? Porque nosotros aprendemos de las personas que nos rodean y de nuestro propio entorno gracias a la observación y a la reflexión, también el trabajo colaborativo y la aplicación del conocimiento en situaciones reales, ¿no? Lo que denominamos aprendizaje para la vida, ¿sí? Entonces,
vemos que sí, pues está vigente en nuestro sistema educativo nacional todavía, ¿no? Y esto es pues a nivel mundial. Además, el constructivismo también pues reconoce al docente, ¿sí? Como un guía o facilitador precisamente del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Y por lo tanto, nosotros tenemos que ser también un apoyo para el maestro, ¿no? Además de una fuente de conocimiento, pues un apoyo. Bien. Lo anterior es en cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje, pero también hay que tener una noción de conocimiento y dentro del constructivismo, el conocimiento como tal se considera que es una construcción del ser humano, ¿sí? De cada uno de nosotros, ¿sí? De ahí la importancia de nuestro desarrollo, ¿sí? Entre más nos desarrollemos física, intelectual, emocionalmente, nuestro conocimiento va a ser mayor, más maduro, por ejemplo. ¿No? Así, cada persona percibe la realidad, la organiza y le da sentido en forma de constructos culturales gracias a la actividad de su sistema nervioso central, sí, de nuestro cerebro, y esto contribuye a la edificación de un todo coherente de esa realidad que nos da sentido y unicidad, ¿sí? A la realidad y a cómo la percibimos. Entonces, nosotros de alguna manera no percibimos la realidad como algo fragmentado, sino que a través de varios procesos intelectuales, ¿sí? La podemos percibir, ¿sí? Como una unicidad, ¿sí? Y además de eso, pues le damos coherencia para que tenga sentido para nosotros. Entonces, esa realidad, ¿sí? Cambia. No es lo mismo, ¿sí? Por ejemplo, hoy en día ser una mujer o ser un hombre en México porque la realidad cambia mucho debido a todas estas ideas de género, ¿sí? Que están en este momento, ¿sí? Tan vigentes, ¿no? Con toda esta cuestión de empoderamiento de las mujeres, etcétera. Entonces, estas ideas, ¿sí? Estemos de acuerdo o no con ellas, influyen en la construcción de nuestra realidad porque percibimos precisamente todas las marchas que año con año se llevan a cabo el 8 de marzo, por ejemplo, en todo el mundo, y de alguna manera esto va reconfigurando nuestra percepción de la realidad, ¿sí? Y va a cambiar, ¿sí? Esa realidad para un hombre o una mujer mexicana, para una mujer afrodescendiente, una mujer africana o para personas que viven en Estados Unidos o en Europa, ¿sí? Y el Medio Oriente. Entonces, dependiendo de nuestro entorno, dependiendo de nuestro contexto, vamos a tener una percepción de la realidad que va a estar relacionada también con una serie de principios, de valores, de prejuicios, ¿sí? Que también, ¿sí? Nosotros absorbemos de nuestro entorno, ¿sí? De la sociedad en la cual nos tocó vivir. Entonces, entre mayor sea nuestro desarrollo intelectual, nuestro conocimiento, ¿sí? Vamos a estar en posibilidad también de deshacernos de todos esos prejuicios que hay en nuestra sociedad. ¿Ok? Bien, entonces, hagan el favor de esta pregunta, ¿qué es el aprendizaje? Sí, la contestan por favor en su cuaderno, les voy a dar unos minutos y ahorita me dicen lo que anotaron, ¿ok?
¿No? ¿Ya tienen alguna respuesta? ¿Ya la anotaron en su cuaderno? Yo sí, profe. Sí. A ver, Y Adriana, ¿podría compartirnos Sí, bueno, yo nada más puse que el aprendizaje es adquirir conocimientos, habilidades, valores y conductas. excelente, conocimientos, habilidades, valores mencionó también Sí, y valores y conductas. conductas? Ok, muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más terminó? yo puse que el aprendizaje es el proceso continuo en el cual adquirimos algo nuevo, que puede ser a través de la experiencia, la observación o el razonamiento. Y pone énfasis precisamente en el proceso, ¿no? Entonces, exactamente, ambas tienen razón y si se fijan sus respuestas de alguna manera también se complementan, ¿sí? Entre sí y se relacionan con lo que ya revisamos, ¿no? Con el hecho de que es un proceso. Y aquí hay algo muy importante que vamos a ver un poco más adelante, sí, que mencionaron. ¿Quién mencionó lo de las habilidades y valores? ¿Matilde, fue usted? Yo, profe. Adriana, ok, y gracias, Adriana. Y entonces, es muy importante precisamente porque esto sí nos dice que tienen ambas, tanto usted como Natalie, una noción amplia de lo que viene siendo el aprendizaje, en donde incluyen, ¿sí? Una diversidad de aspectos, ¿sí? Que son importantes precisamente para los docentes y los alumnos, ¿sí? Para el constructivismo como tal, el proceso de enseñanza-aprendizaje podría definirse como una interacción dialéctica entre los conocimientos del docente y los conocimientos del estudiante. Es decir, interacción dialéctica se refiere precisamente al intercambio de ideas, al diálogo. Entonces, el proceso educativo como tal en cualquier nivel sí, implica comunicación. ¿Sí? Y el proceso comunicativo sí, es muy importante porque a través de este proceso nosotros compartimos todo, conocimientos, ideas, dudas, etcétera, ¿no? Tanto docentes como alumnos. Entonces, es muy importante esta interacción dialéctica, ¿sí? Entre lo que conoce el profesor y lo que conoce el alumno, ¿no? Y ambos vamos creciendo, ¿no? Y además de eso, los conocimientos del alumno y del profesor pues entran en discusión, entramos en debate, entran en oposición en algunas ocasiones y en diálogo, ¿no? Todo esto para llevar a una síntesis productiva y significativa que sería el aprendizaje, ¿sí? Es decir, que una vez que nosotros llegamos a ciertos acuerdos, a ciertas conclusiones, ¿sí? En plenaria, digamos, eso es el aprendizaje. ¿No? En el cual pues influye precisamente el contexto, ¿sí? Que es muy diverso porque ese contexto toma en cuenta las condiciones biológicas de cada uno de nosotros, psicológicas, las condiciones sociales, las económicas, las culturales e incluso las políticas e históricas, sobre todo si nosotros pensamos en la andragogía, es decir, en el aprendizaje propio de los adultos, ¿no? Que es todo esto
¿sí? Estos elementos que componen el contexto pesan un poco más, ¿no? Porque ustedes conocen mucho más que alumnos de educación básica, pues, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, ambas tienen razón, ¿no? O sea, sí es un proceso, el aprendizaje, sí, la adquisición de conocimiento y interesa el desarrollo, sí, no solamente de conocimiento, de la adquisición de saberes, sino también las cuestiones prácticas, ¿no? Lo que denominó su compañera Adriana como habilidades y naturalmente que la conducta. Además, el proceso, ¿sí? Mediante el cual una persona adquiere destrezas, es decir, habilidades, ¿sí? O habilidades prácticas, incorpora, ¿sí? Contenidos formativos, ¿sí? Es decir, lo que ya mencionó su compañera Adriana, que son los valores, y adopta también nuevas estrategias de conocimiento, ¿sí? Puesto que todo proceso de aprendizaje pretende, ¿sí? La ampliación de conocimiento, la consolidación e integración de contenidos, de habilidades y destrezas para llevar a cabo una tarea, ¿no? De manera más eficiente eh, y eficaz, es decir, hacer una misma tarea mejor y en un menor tiempo, ¿no? Entonces, vemos aquí que sí es importante la adquisición de conocimientos, pero también las habilidades prácticas y lo que viene siendo el currículum oculto, que son los valores o los contenidos formativos, ¿no? Porque si hay algo que hace el docente es formar también ciudadanos, ¿sí? Útiles también para la sociedad, ¿no? Que sean productivos para sí mismos y para sus allegados, ¿no? Y después, en última instancia, pues para la sociedad en general, ¿no? Esta asimilación, integración y organización de conocimiento, pues llevan a un cambio, ¿sí? Y ese cambio es inevitable. Es decir, debe existir una diferencia entre la situación inicial y la final de un proceso educativo y por lo tanto de un proceso de aprendizaje. Entonces, ustedes lo pueden ver con sus alumnos. Nosotros hacemos un diagnóstico al principio del año, ¿sí? Y vemos a los alumnos cómo es que inician el recorrido de ese ciclo y los vemos también ahora, por ejemplo, que estamos cerrando este ciclo, ¿sí? 25-26, pues nosotros vemos, es inevitable que no nos demos cuenta de los cambios, de la evolución que han tenido nuestros alumnos a lo largo de un año. Entonces, en ese sentido, si ustedes notan un cambio, aunque sea mínimo, en sus alumnos, quiere decir que van bien, que están haciendo las cosas bien, precisamente porque el proceso requiere eso, ¿sí? De un cambio positivo, de una evolución, ¿sí? Del discente, del aprendiz, después de que pasa por un proceso de aprendizaje. ¿Ok? Sí, entonces, nuestro alumno debe de saber más, de tener más conocimientos, de haber desarrollado alguna habilidad y de haber incorporado nuevos valores, ¿sí? A su conciencia, digamos, a su vida, ¿no? Bien, entonces, recordando a Piaget, a Jean Piaget, ¿sí? Es importante saber cuáles son como los aportes de cada uno de los teóricos que han abonado al constructivismo, ¿no? Y en particular, pues Jean Piaget ha acuñado un par de conceptos que para nosotros son muy importantes, que es el de la asimilación y la acomodación, ¿no? La asimilación como tal sabemos que se refiere al contacto que el individuo tiene con los objetos del mundo a su alrededor, ¿sí? Es decir, con todo lo que nos rodea, de cuyas características el individuo, la persona, se apropia en su proceso de aprendizaje. Por lo tanto, ¿sí? Todo lo que hay en la escuela, ¿sí? Por ejemplo, influye
en el aprendizaje de nuestros alumnos, ¿sí? No solamente lo que nosotros, ¿sí? Vemos con ellos en cada sesión, es decir, los contenidos curriculares, sino todo lo que hay en la escuela, ¿no? Sus compañeros, los demás profesores, demás personal, la interacción entre toda la comunidad educativa, pero también lo que ve en, por ejemplo, las áreas verdes que tengan ustedes disponibles, etcétera, ¿no? Entonces, todo ello va influyendo en su aprendizaje, ¿no? Y se apropia de las características de todo aquello que ve y de todas esas cosas con las que el estudiante entra en contacto, ¿sí? Y después viene el proceso de acomodación que se relaciona con lo que sucede precisamente con los aspectos asimilados, ¿no? Con el conocimiento de las características de los objetos que hay a su alrededor y con los que tiene contacto. Esas características, esos aspectos, pues son integrados a la red cognitiva del sujeto, ¿sí? Del aprendizaje, del aprendiz. Es decir, a su bagaje de conocimientos, ¿sí? Los va integrando y contribuyen precisamente a la construcción de nuevas estructuras de pensamiento. Y es aquí en donde se da el cambio, la evolución, ¿sí? Pensamientos e ideas que a su vez pues favorecen una mejor adaptación al medio que los circunda, ¿sí? Y entonces aquí el docente pues es una pieza clave para ayudarle precisamente al alumno a integrarse mejor a su propia comunidad, a su mundo, ¿no? A través de estudiarla, ¿sí? De conocerla. Tenemos, como ustedes saben, también a Ausbeld, David Paul Ausbeld, y él también tiene teorías muy interesantes, ¿no? Por una parte, Ausubel afirma que el sujeto relaciona las ideas nuevas que recibe, ¿sí? Con aquellas que ya tenía previamente, lo que ustedes han señalado ya muy atinadamente como los conocimientos previos, ¿no? De cuya combinación, es decir, las ideas nuevas con los conocimientos ya adquiridos, ¿sí? Surge una significación única, ¿sí? Un significado nuevo y personal, porque entonces el individuo, ¿sí? Acomoda todo eso, ¿sí? A las nuevas estructuras, ¿sí? Mentales que se van generando en su proceso de aprendizaje, ¿sí? Entonces, este proceso, ¿sí? Se realiza mediante la combinación de tres aspectos esenciales para Ausbel y que a nosotros nos pueden ayudar en nuestra práctica profesional si los tomamos en cuenta, ¿sí? Y si los distinguimos, ¿sí? Para precisamente ayudarle más a nuestros estudiantes, ¿sí? El número uno es el aspecto lógico. Este implica que el material que va a ser aprendido debe de tener una cierta coherencia, ¿sí? Interna que favorezca su aprendizaje, ¿sí? Eso es lo primero. Entonces hay que cuidar, digamos, la lógica de los contenidos que vamos a trabajar con nuestros alumnos, ¿no? La coherencia. Y el aspecto cognitivo, en segundo lugar, que toma en cuenta el desarrollo de habilidades de pensamiento y de procesamiento de la información, es decir, que el niño comprenda y asimile, ¿sí? Los temas que está trabajando, ¿no? La información más importante o más relevante. Y finalmente el aspecto afectivo, que sabemos hoy que también es una esfera muy importante y que tiene en cuenta las condiciones emocionales, tanto de los estudiantes como del docente. No se les olvide que ustedes como tal también son seres humanos y también eh, tienen emociones, ¿no? Y se ven afectados por ellas. Pueden ser emociones positivas, pueden ser emociones negativas, dependiendo de las circunstancias de vida por las que estén pasando. Y recuerden que también ustedes merecen comprensión, empatía, etcétera, porque si no lo reciben, pues cómo van ustedes a ser comprensivos y empáticos ahí con los demás, ¿no? Todo esto, todas estas emociones, pues pueden favorecer o entorpecer el proceso de formación. Por ello es que sí hay que tomarlas en cuenta, tanto las emociones de ellos como las de ustedes, ¿no? Y esto lo pueden hacer trabajando
con base en la teoría de la inteligencia emocional, ¿no? Y bueno, está también Vygotsky, ¿sí? Que él sostiene que el aprendizaje es el resultado, ¿sí? De la interacción del individuo con el medio, como ya lo apuntó su compañera Natalie en la exposición, y que cada persona sí adquiere la conciencia, la clara conciencia de quién es, ¿sí? Recuerdan que ya les había preguntado eso de quiénes son ustedes, ¿no? Y quién es y aprende el uso de símbolos, ¿sí? De los símbolos de cada sociedad que contribuyen al desarrollo de un pensamiento cada vez más complejo en esa sociedad de la que el estudiante forma parte, ¿no? Y además de esto, pues es esencial lo que Vygotsky ha denominado como la zona de desarrollo próximo, ¿sí? ¿Qué es esto? Pues la distancia entre lo que una persona puede aprender por sí misma o puede hacer por sí misma y lo que podría aprender o hacer, ¿sí? Porque también hay que tomar en cuenta las habilidades con la ayuda de alguien más experimentado, como comentaba Natalie, ¿no? Que pone a niños que dominan ciertos contenidos con algunos que todavía están en ese proceso para que los dos alcancen la meta que es el aprendizaje significativo, ¿no? Y esta es precisamente, es en esta zona, dice Vygotsky, en donde se produce el aprendizaje de nuevas habilidades, ¿no? Y por lo tanto, pues el aprendizaje significativo. Ahí se da. Muy bien. Bien, bueno, pues hasta aquí eh, pequeño repaso del constructivismo. Vamos a esperar la semana que viene a su compañero Carlos para que con su intervención cierre este ciclo de exposiciones y para finalizar, ¿tienen algún comentario que quieran hacer sobre este tema que acabamos de revisar? Se escuchaba corto, pero salían las letras, maestro. Y Sí, pues sí, estuve leyendo. sí, bueno, aquí la intención principal es para mí es que ustedes, ¿sí? Aprendan a diferenciar, ¿sí? Entre una teoría, ¿sí? Y los aportes específicos que los teóricos han aportado, ¿sí? A las teorías, porque son, digamos, una construcción colectiva, ¿no? Y sí es muy importante que tengamos claro qué es lo que cada uno ha aportado, ¿sí? Para el momento en el que nosotros lo apliquemos, sepamos de quién viene, ¿sí? Y en dónde ir a buscar si tenemos también alguna duda al respecto, ¿no? Si queremos aprender más, obviamente, ¿sí? Muy bien. ¿Alguien faltó de que le ponga asistencia? Tengo a Adriana, Mónica, Marta, José Carlos, Camila y Natalie. ¿Son todos? Sí, creo que sí, maestro. Parece que sí, ¿verdad? Muy bien, entonces, bueno, si están de acuerdo, vamos, y si no hay más comentarios, más dudas, vamos a dejar hasta aquí esta sesión y nos vemos el siguiente sábado en clase presencial. ¿De acuerdo? Oh, muy Muchas bien. gracias, profe. Sí, profe, gracias. Gracias a Gracias. ustedes. Natalie, muchas gracias por su participación. Felicitaciones, le quedó muy bien. Nada más le encargo que su diapositiva, su material, lo suba a Classroom en el enlace de exposiciones y general, para que quede la evidencia, ¿no? Y pues para mí un gusto, como siempre, saludarlos y espero que tengan ustedes un excelente fin de semana y que descansen, porque supongo que ya están de vacaciones, ¿no? Y se lo merecen. No, todavía no. Gracias, profe. Todavía no, profe. Bueno, espero que No, pronto, porque, bueno, su servidor, ya el día de ayer concluí el ciclo y ya estoy ya voy a estar de vacaciones.
Así es de que, pues nos vemos, Felicidades, profe. muchas gracias. Los veo el próximo sábado y bueno, pues cuídense mucho. ¿Sí? Les dejo aquí un saludo. Igualmente, gracias. Gracias.